Contenido I, informativo, O, de opinión y clasificación A, apta para todo público con vigilancia de una persona adulta. Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, presenta Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos, bienvenidas. Amigos y amigas, ¿qué tal? Un gusto encontrarnos nuevamente en Ágora Democrática. Qué grato saber que semana a semana nos acompañan y conocen junto a nosotros temas de la coyuntura nacional. Gracias a quienes nos escuchan en nuestros medios comunitarios afiliados a Corape, en la Sierra, Costa, Amazonía y Región Insular, a quienes nos ven en redes sociales y en YouTube. Llegamos por diferentes plataformas. Compartan y compartan para llegar a más personas con estos temas. Mi nombre es Elba Luzardo. Acompáñenme a conocer el tema de este día. Un medio comunitario. Un medio comunitario es... Pregúntale a tu mami. Mami, ¿qué es un medio comunitario? Hijito, yo... Mejor que te diga el abuelo, ¿ya? Yo sí sé, mi hijito, porque yo aprendí a leer en las radiofónicas de Irfeyal. Bienvenidos a las clases a través de la radio Irfeyal. Los medios comunitarios son escuelas sin paredes. Son defensorías del pueblo al aire libre. Ni del Estado ni del mercado. Los medios comunitarios son nuestros. Corape, medios comunitarios del Ecuador. En la mesa de debate de la Asamblea Nacional se encuentra el quinto proyecto económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa. Se trata del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo, que como su nombre lo indica, busca fortalecer estas dos actividades, turismo y empleo. Para nuestro país, el turismo constituye la tercera industria no petrolera más importante en términos de generación de ingresos. Se habla de que permite mejorar la entrada de divisas y contribuye al impulso del empleo. La ley ha generado diferentes lecturas, análisis y dudas. Sobre todo, en sí su aplicación logrará los objetivos previstos. Esta propuesta busca reformar leyes como la de turismo, régimen tributario interno, emprendimiento e innovación, contratación pública, transporte terrestre y seguridad vial, entre otras. La reducción del impuesto de salida de divisas para aerolíneas nacionales e internacionales, que los pagos que realicen prestadores de servicios turísticos por servicios profesionales o artísticos, incluidos conciertos internacionales, sean deducibles y no paguen impuesto a la renta, exoneraciones y beneficios en los pagos de impuestos municipales y también, en este caso, en obligaciones tributarias en el SRI, así como el abaratar costos de combustibles para aerolíneas, son varios de los puntos que establece la iniciativa. Para hacer un análisis a la propuesta nos acompañan dos invitados. Vamos a conocerlos. Está junto a nosotros Carlos Coronel. Él es economista especializado en investigación de opinión pública con estudios de posgrado en gobernanza, urbanismo y derecho a la ciudad. También es activista de la inteligencia colaborativa y socio fundador e investigador de CIES, que es una empresa consultora ecuatoriana que opera en varios países. También nos acompaña Mauricio Letort. Él es ingeniero en alimentos, posee un masterado en administración de negocios internacionales, es director principal de la Cámara de Turismo de Pichincha en el sector de hoteles, miembro del directorio del grupo Florico La Hoja Verde y presidente del directorio de la Federación Hotelera del Ecuador, AOTEC. Bienvenidos. Iniciamos este diálogo con el economista Coronel. Inicio consultándole también cómo analiza usted esta quinta propuesta tributaria que ha enviado el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, una iniciativa que toca también beneficios tributarios y exoneraciones, pero ahora en el área turística. Bueno, buen día, un cordial saludo, Elba, a todo el equipo de acá de Corape, a la gente que tiene la generosidad de compartir este espacio y por supuesto a Mauricio, con quien seguramente vamos a tener un diálogo muy interesante, muy pertinente respecto al turismo. Yo creería que siempre es importante entrar a un análisis en este tema particularmente turístico y en general en cualquiera, contextualizándolo, que ya usted lo realizó en alguna medida, pero además pensando en cuáles son los desafíos del sector turístico en el caso ecuatoriano, ¿no? Y yo vería allí tres fuentes de desafío o tres cuestiones que tenemos que resolver. Creo que una de esas en alguna medida está trabajada en la ley y ya entraremos en detalle de esta ley que se ha propuesto y que tiene que ver sobre todo con el ámbito de incentivos tributarios. De hecho, claro, es una ley de
carácter económico urgente, por lo tanto va únicamente a cumplir ese papel. Luego hay un tema importante de infraestructura en el país. Si nosotros vamos a los 221 municipios ecuatorianos y revisamos su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, todos más o menos, y esto puedo apostarlo si ustedes gustan, van a tener la frase: el cantón X, Y, Z es turístico por naturaleza o por vocación, ¿no? Y eso pudiera ser posible, pero ahí hay que hacer una diferencia significativa. Seguramente, digamos, tenemos la ventaja de vivir en un país muy diverso, con gente muy buena, con una gran diversidad cultural, digamos, con aptitudes para la generación de actividades turísticas. Sin embargo, hay muchas posibilidades turísticas que no llegan todavía a incorporarse al mercado turístico, a la oferta turística, entre otras cosas por falta de conocimiento, digamos, catálogos de recursos y de atractivos turísticos, falta de infraestructura, una cosa que es determinante, que es la falta de servicios. Muchos cantones del país tienen en realidad un potencial turístico significativo, pero no cuentan con los servicios básicos suficientes, con una estructura económica, con un tejido social y productivo suficientes para abordar la actividad. Entonces sería un segundo ámbito que, por supuesto, es necesario, pero no está abordado en la ley por la obviedad que acabo de referir, ¿no? Y es que la ley tiene un alcance muy específico. Y un tercer momento tendría que ver, para contextualizar este análisis, con cuáles son los objetivos macroeconómicos del sector turístico, es decir, por qué un país tiene que hacerle una apuesta al turismo. Y digamos, esto no es ninguna novedad, hay muchísimos países, muchos de esos en la misma Latinoamérica, que han hecho apuestas muy fuertes en términos de política pública y de inversión en el sector turístico y que por supuesto tienen por lo tanto resultados macroeconómicos significativos, concretamente Costa Rica, República Dominicana y otros países, claro, cada uno con sus matices y demás, pero que en el fondo tienen una ruta establecida que bien podríamos nosotros revisar. En el contexto de esas cosas cabe ya en específico el análisis de la ley propuesta por el presidente, y allí nuevamente yo plantearía dos niveles al menos para no extenderme tanto, ¿no? Lo primero es que, así como la primera ley económica urgente que presentó el presidente Noboa y su equipo de gobierno, siguen siendo una declaración de principios. ¿En qué sentido? Todas estas leyes por supuesto, atienden a incentivos tributarios, económicos y demás, y hablan en términos generales, todas las 5 leyes económicas urgentes, de una apertura de mercados. Y eso es una declaración de principios. Es distinto decir, que yo estimo a lo largo de la investigación que hemos realizado por más de 20 años, estimo, y hay documentación específica, que te habla de mucha narrativa alrededor de la apertura del mercado, pero pocas acciones alrededor de la apertura del mercado, más bien acciones en torno a la consolidación, sobre todo oligopólica en algunos sectores. Y lo segundo es que, claro, dentro de esa lógica más política, es importante revisar qué es lo que ha sucedido con las anteriores leyes. Y en términos generales, yo diría que es bastante probable la aprobación de este proyecto de ley económico urgente. Hasta allí una primera parte. Sí, perfecto, para también darle paso al señor Mauricio Letort y también en este caso conocer desde el sector hotelero cómo ustedes analizan esta propuesta. El sector hotelero es una parte importantísima también en la industria del turismo. ¿Cómo reciben ustedes esta propuesta del Ejecutivo? ¿Considera que logrará los objetivos propuestos? Ya el señor, en este caso Coronel, ha señalado que es una ley que tiene un alcance específico. Bienvenido. Buenas tardes, Elba, buenas tardes, Carlos, un gusto estar acá, buenas tardes con todos. Sí, bueno, el sector turístico en general y en específico el hotelero, hemos sufrido varios golpes, ¿no? En Quito en el 2019 los levantamientos populares generaron que se cierre la hotelería y eso generó repercusiones posteriores que los turistas no querían venir. Mucha gente pasó un mal rato, eso repercutió a nivel mundial y la gente dijo, bueno, no vamos ahí hasta que se tranquilice. Mejoró un poco el 2020 y nos vino la pandemia. La gente nos preguntaba, ¿y cómo hace la hotelería? Muy difícil. Teníamos los costos al 100%, impuestos al 100% e ingresos al 0%. Y tuvimos que ahí batallar para poder salir adelante. 2021, 2022, vino otro levantamiento popular que volvió a repercutir. Y ahora el 2023 que estuvo marcado por una reactivación, no le llamamos recuperación, porque recién nos estábamos reactivando. Ya estábamos, algunos sectores llegaron a ventas comparables con el 2019. Otros sectores del turismo como el hotelero no llegó a las ventas del 2019 y empezamos este 2024 con guerra. Y si alguien le dice vaya a hacer
turismo a un país en guerra, nadie en su correcto estado mental va a Siria. Y cuando oímos guerra pensamos en Siria, pensamos en lo que está pasando en Gaza, pensamos en Ucrania, guerra en el Ecuador. Entonces eso es un tema muy difícil. Entonces esta ley económica urgente lo hablamos con el gobierno de Moreno, después con Lasso. Es necesaria para el sector. El sector da trabajo a 500,000 personas en los 221 cantones del país, a hombres, mujeres, personas de la tercera edad, gente que recién sale a buscar trabajo en todos los ámbitos y estratos sociales. Es además importantísimo para que la gente descargue sus nubes mentales, que digo yo. Estamos en un país donde a cada momento recibimos unos mensajes terribles de violencia. La gente tiene que tener un momento de esparcimiento. Es una necesidad del ser humano esparcirse, pasar con su familia. Entonces lo vemos con muy buenos ojos esta ley. Creemos que es oportuna, que es necesaria. Hay que salvarle al turismo. Hay que salvar esas inversiones en turismo. Hay que salvar el empleo del turismo. Cada vez que alguien ve un hotel 5, 4, 3 estrellas en aprietos económicos, hay que pensar que también hay un drama humano, no solo de los trabajadores que pierden el trabajo, sino también de los proveedores que pierden un cliente. Y esos proveedores son de todos los ramos, desde verduras hasta sábanas, hasta uniformes, pasando por artesanías, en fin. Entonces lo vemos con muy buenos ojos. Como gremios nosotros hemos hecho una serie de mayor alcance, estamos pidiendo un mayor alcance, que la Asamblea nos ayude a mejorarla para que esta ley sea más potente, que realmente pensemos en un país que va adelante con el turismo, pero no como decía Carlos, que en todos los cantones ponen esos eslogans, somos el sitio más turístico del país, y cuando los candidatos están en campaña también nos dicen, el turismo es importante, pero ahora sí con hechos, que realmente se le apoye para que la inversión fluya, sea un buen negocio. Si no es un buen negocio, requiere de muchas ayudas, y las ayudas no son sostenibles en el tiempo. Señor Letordi, usted ha mencionado algo, y es que esta ley ustedes han hecho piden que se incluyan algunas recomendaciones para hacer una ley potente. Y aquí yo quiero enlazar con algo que había dicho el señor Coronel, y es que muchas veces también debe irse más allá, por ejemplo, en temas de infraestructura, cómo está también la situación de algunos lugares en el país, para en este caso hacer un estudio mucho más profundo y enfocar y conocer cuáles son las implicaciones del fortalecer también el turismo en algunas zonas. Y aquí yo consultarle, ¿cómo analiza usted? Porque hay las voces de algunos sectores, en este caso, por ejemplo, comunidades indígenas y comunidades que hacen el turismo comunitario, que han señalado que no han sido tomados en cuenta en esta propuesta que ha enviado el presidente Daniel Noboa. ¿Cómo analiza usted también esto? Bueno, concretamente en cuanto al turismo comunitario, digamos, incluso podría haber un sector que se sienta afectado, no recuerdo exactamente el articulado, pero no sé si es el 1 o el 2, que te habla de una restricción, digamos, a las organizaciones sin fines de lucro. Eso, si lo ves así, podría ser una limitante, pero al mismo tiempo, creo yo, la ley, entre líneas, deja establecido una cuestión que es fundamental en toda industria, en todo sector industrial, en todo sector económico, particularmente en el turismo, que es la formalidad alrededor de las actividades, en este caso el servicio turístico, en todos sus encadenamientos, que además eso es un atributo muy significativo del turismo, ¿no? Bien decía Mauricio, cuando un hotel, por ejemplo, funciona, hay una cadena de suministro muy significativa y que es además muy significativa en cuanto a empleo indirecto, ¿no? Y ahí hay una relación muy, muy importante. Entonces, en esta lógica más bien de formalización, veo yo otros elementos de la ley que permiten justamente avanzar en ese sentido. Y antes de ir específicamente a esos elementos, quisiera aportar a lo que ya refería Mauricio con unos 2 datos que me parecen determinantes, ¿no? La primera es que de los últimos 7 años, el mejor saldo turístico, es decir, el saldo se establece entre lo que recibió el país por visitas turísticas menos lo que se gastaron los ecuatorianos en visitas fuera del país. Eso
si bien hay un saldo positivo en este momento, ese saldo positivo es $200 millones de dólares menos que el 2018, que es un año de buen comportamiento. Entonces, sin duda, hay que buscar los mecanismos para, después de la pandemia, después de las sistemáticas crisis de seguridad que ha tenido el país y de desestructuración del tejido social, que ya la refirió Mauricio, sin duda hay que hacer algo, ¿no? Y dentro de eso también, por ejemplo, en número de visitas, en el número de visitas que recibe el Ecuador en términos de turismo, pasamos de antes de pandemia de 2.100.000 personas que visitaron el país al último año, es decir, el 2022, que dentro de esa recuperación recién se alcanza el 1,5 millones. Es decir, todavía falta prácticamente el 50% de recuperación y eso sin duda va a requerir de instrumentos adicionales que permitan hacer eso posible. Volviendo a la idea de la economía popular y solidaria, ¿no es cierto? Dentro de eso veo yo dos elementos, ¿no es cierto? Particularmente hay un segmento que es el de transporte turístico, digamos, en el cual se busca una formalización. ¿Qué sucede normalmente cuando en cualquier industria el Estado le presiona demasiado vía impuestos o vía trámites a los ciudadanos y a los operadores económicos? Los operadores económicos terminan buscando la forma de saltarse el proceso. El caso concreto del transporte turístico es muy específico. Buscar un cupo o una habilitación para el transporte turístico es un trámite muy significativo. Normalmente esto se demora más de un año y luego buscar que te habiliten más cupos, y ahí Mauricio nos puede dar mucho más detalle porque él está en la industria, es un galimatías, una cosa complejísima y es normalmente donde está la economía popular y solidaria. Normalmente, sí, hay industrias, hay empresas, ¿no es cierto?, que tienen flotas enteras de vehículos, pero en el sector del transporte turístico muchos son cuenta propia, ¿no? O sea, hay muchas personas que compran una buseta o una furgoneta homologada y que entran a formar parte de una cooperativa o de una empresa que presta este tipo de servicios. Esa parte de la formalización y de la liberación de algunos trámites y facilitación de algunos trámites me parece que va justamente en este sentido que yo refería, que entre líneas la ley deja ver una necesidad de formalización. Entonces, si bien en alguna medida podría sentirse afectado un segmento de la economía popular y solidaria, más bien creo que el giro que hay que darle, y allí también correspondería, ¿no es cierto? Y esta es una pregunta muy amplia. ¿Qué se tiene que hacer más allá de la ley? ¿No? Entre otras cosas, la ley, por ejemplo, habla de, más o menos genera un fideicomiso alrededor de los fondos que se reciben por tasas, es decir, todos los permisos, tasas y similares que se paguen al Estado por efectos de permisos turísticos pasan a un fondo que solo puede ser reinvertido en actividades relacionadas a la promoción turística. Eso es un avance en términos de política pública absolutamente significativo y que esperemos que sea bien utilizado. Ese bien utilizarse justamente va referido a eso, ¿no? A elementos de garantía de calidad, de formación. Eso es una cuestión fundamental en el ámbito turístico, ¿no es cierto? Que la persona que te recibe en un momento especial de tu vida, las personas que trabajan en turismo tienen esa alegría, esa suerte, ¿no? De que, digamos, es difícil compartir con tanta gente que va en tan buena onda a realizar un viaje. Por lo tanto, requieres que la persona que está atendiéndote tenga la formación específica, tenga por supuesto las características humanas especiales para poder recibirte, y todo eso tiene que justamente pasar a ser parte de esa agenda de estos fondos que más o menos se ha generado un fideicomiso y que deberían servir justamente para el desarrollo turístico. Y hablando de esto del tema del transporte turístico, esta reforma también plantea brindar más seguridad para el transporte turístico que brinda estas facilidades a los turistas que vienen acá a nuestro país. Se habla de un sistema digital y satelital para seguimiento y control de la seguridad de los pasajeros. ¿Cómo analizan también ustedes estas propuestas? Porque en este caso el transporte llega hasta el sector hotelero, están con ustedes, están pendientes de que allá los turistas lleguen de la mejor manera. Estas facilidades que también lo ha dicho el economista Coronel, trámites, y también puede brindar más oportunidades. Sí, primero quiero referirme a algo que dijo Carlos, que tiene toda la razón. Uno de los primeros artículos habla de que no podrán ser parte las empresas sin fines de lucro, ¿sí? Las asociaciones no podrían ser parte. Lo que estamos proponiendo como gremios es que se pueda hacer un reglamento en que esas comunidades, especialmente ese turismo comunitario, pueda ingresar y pueda formar empresas de turismo sin fines de lucro. Ese es parte de lo que estamos ingresando ahí también. Hay algunos cambios que estamos pidiendo. Uno de esos, estamos pidiendo el 5% de IVA al turista.
como gremio, estamos diciendo, el turismo tiene que ser manejado como la ventaja que está dando a los insumos de construcción, 5% de IVA para fomentar el turismo interno. Con respecto al tema de transporte turístico, hay cosas que distorsionan todo el sistema, ¿no? Por ejemplo, siempre se ha oído del guía chofer. Hay un guía que debe tener una licencia profesional, que es bilingüe, esperemos, que tiene una capacitación para poder enseñar las maravillas del Ecuador, no solo geografía, sino también historia y temas sociales, que pueda llevar unos turistas a hacer un tour. ¿Qué está sucediendo ahora? Que el taxista es el que da ese servicio. Seguramente no es la persona más capacitada o es una persona que puede capacitarse, pero al momento no lo está. Entonces tenemos turistas que van con taxistas, con su mejor ánimo, con su mejor disposición, pero no con los conocimientos necesarios. Entonces ahí viene el guía chofer. Habrá que poner ciertas regulaciones para asegurarnos que sea un chofer profesional, de tal manera que no exista un problema de impericia al volante. Después tenemos los salvoconductos. Por ejemplo, el transporte turístico está sujeto a que la autoridad dé salvoconductos al transporte estudiantil, al transporte interprovincial, para que hagan servicios de transporte turístico. Entonces ahí tenemos una competencia del transporte turístico. Hay otro caso, por ejemplo, los hoteles. Los hoteles dan un servicio gratuito de transfer al aeropuerto por cuenta propia, sin costo, gratuito, sin costo. Y eso al momento no está permitido. Entonces, una de las cosas que se pide es que eso esté permitido, ¿no? Entonces, siempre hay varios aspectos en toda esta nueva ley económica urgente que afectan a un grupo, benefician a otro grupo. Yo diría que hay cosas positivas en el transporte turístico, es quitar la necesidad de un estudio de mercado, que antes eso debió haber hecho la autoridad, no lo pudo hacer, y ahora a quien solicita un cupo tiene que hacer el estudio. Sí, hay que tener cuidado que no se vuelva una competencia demasiado grande y se queden sin negocio, ¿no? Entonces, siempre con reglamento hay que manejar estos posibles problemas que pueden surgir. Vamos avanzando también en otros puntos que propone esta norma y también consultarle al economista Coronel. Esta norma propone que los pagos que realizan prestadores de servicios turísticos por servicios profesionales o artísticos, incluidos conciertos internacionales, sean deducibles y no paguen impuesto a la renta. ¿Esto también cómo lo analiza usted? ¿Es positivo o afectaría también los recursos que en este caso el Estado necesita? Bueno, se entendería en general que cuando uno plantea una ley, en el caso del Estado, plantea una ordenanza en el caso de un municipio, una prefectura, mide, ¿no es cierto?, mide el costo-beneficio, dejo de recibir tanto versus lo que puede generar ese dejar de recibir, el costo de oportunidad que nos encanta a nosotros utilizar en la economía. Y veo allí que seguramente primero, estimo que se hicieron esas valoraciones, pero por otra parte, el no hacer estas valoraciones, finalmente lo que está logrando es que el país en realidad pierda competitividad, ¿no? Y además me parece relevante, particularmente en este punto, verificar las restricciones que justamente hace la misma propuesta de ley. O sea, no es que mañana el Balusardo se vuelve manager de artistas y decide traer un artista y se beneficia de esto, ¿no? Sino más bien tiene que ver especialmente con conciertos internacionales que permitan generar un espectáculo, digamos, de mayores dimensiones, que es normalmente el que moviliza un artista de carácter internacional, digamos, para no herir susceptibilidades, no tanto por la calidad del artista, sino por la connotación del show que demanda. Al ser normalmente un negocio de carácter internacional, en ese caso habría ese beneficio. Es decir, el beneficio para el país es contar con el espectáculo, ¿no?, fuera de los términos cualitativos, como decía, profesionales artísticos, etcétera, dinamizar la economía a través de esta actividad, ¿no? Y ahí hay una cosa fundamental, que es formar parte de un circuito turístico internacional en el caso de la industria cultural, ¿no? Pongo un ejemplo de circuito turístico. Uno puede ir a la ciudad de Latacunga, ¿no? Y una cosa es llegar a comerse unas tortillas de palo en el centro de Latacunga, y otra cosa es empezar desayunando por allí, terminar en la hacienda Tilipulo, por allí ir a comprar una batea de madera más allá por Lazo.
ese circuito turístico, llevado a este ejemplo tan específico, ¿no es cierto?, aquí a 1 hora y media de Quito, tiene que ver también con lo que pasa a nivel internacional. Es decir, si una persona que viene, digamos, de Canadá, por poner un ejemplo, en este mismo continente, decide visitar el Cusco, ¿qué hay antes del Cusco para llegar o para visitar? Y claro, está el Ecuador, las Galápagos, Cuenca, todos estos 221 cantones de los que quiera visitar. Entonces, esa incorporación al circuito turístico, en este caso de la industria cultural, es fundamental, porque así además se establecen los indicadores de competitividad. Y una vez que un país, como el Ecuador, logra gestionar mejor ese indicador de competitividad turística, al mismo tiempo está en mejores posibilidades de recibir inversiones. Parte del déficit, como decíamos al principio, ¿no? Hay que preguntarse por qué es importante fomentar la actividad turística, entre otras cosas porque la economía ecuatoriana necesita diversificarse y especializarse, y además generar sostenibilidad. Esa es una conversación, digamos, bastante más amplia, pero parte de esa sostenibilidad es justamente el sector turístico bien administrado. Parte de que sea bien administrado es que sea formalizado, y así vamos justamente atando, digamos, esta conversación desde distintos puntos de vista. Entonces, en esa lógica hay que fijarse en la restricción y también en la importancia de que el Ecuador se incorpore en este circuito turístico, particularmente en el ámbito de la industria cultural. Y algo que ha dicho el señor coronel, también consultarle, señor Letort, él habla en este caso de gestionar el indicador de competitividad energética de nuestro país, de unir también ese circuito, potenciarlo, de que sea un sector turístico bien administrado. ¿Cómo analiza también usted este ámbito y considera también que se ha venido trabajando en esto en el país? Sí, bueno, la industria privada lo ha hecho, las comunidades lo han hecho. Yo diría que Ecuador tiene una característica importante, que no somos un país de turismo masivo. No vamos a competir con República Dominicana, con sus playas y resorts de más de 2,000 habitaciones. Tampoco queremos. Lo que nosotros tenemos es un país nicho. Es un país que podemos ofrecer algo muy especial a la gente que lo interesa. Podemos ofrecer avistamiento de pájaros y una cantidad de pájaros asombroso. Podemos ofrecer la naturaleza tan espectacular que vemos en Galápagos. Podemos ofrecer cultura nacional, cultura típica, que no lo tiene, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica no tiene esta diversidad cultural que la tenemos acá. Entonces, como somos un país de nicho, necesitamos dinero. Una de las cosas que estamos pidiendo es que exista el fondo, y eso está en la ley, un fondo para promoción. Lo que estamos pidiendo nosotros desde el lado de los gremios es que sea una empresa pública, de tal manera que tengamos una capacidad de orientar, no decidir, pero sí orientar a dónde van los fondos y evitar que los fondos que se alimenta con Potencia Turística y Ecodelta, que son valores aproximadamente de 50 a 60 millones, vayan a un fondo que se dedique a promocionar Ecuador. Dentro de esa promoción también tener toda la parte de sostenibilidad. Estamos proponiendo también una reducción del impuesto a la renta a los hoteles, a las hosterías, a los negocios en general, que se certifiquen sostenible a través de estándares internacionales que sean aprobados por el gobierno, que exista un beneficio de ser sostenible. Y sostenible a veces tenemos la equivocación que es paneles solares. No solo es paneles solares, sí, puede ser una reducción de dónde sale la energía para reducir nuestra huella de carbono, pero también es el reciclaje, el reuso, ¿sí? El reemplazar ciertos contenedores plásticos. También tiene nuestra acción con la comunidad. Hay muchos hoteles, especialmente en el campo, que dan capacitación en inglés a los hijos de los empleados en sus comunidades, que apoyan a la policía comunitaria. Entonces, eso empezamos a hablar de un turismo sostenible, no solo desde un ámbito, pero que existe un beneficio al que lo hace. Y estamos hablando de una reducción del impuesto a la renta, es una de nuestras propuestas como gremios. Ahorita nos vamos a una pausa, pero ya regreso con dos cosas y algo muy importante que también le quería preguntarle al señor Letort, y también ya analizar un poco lo que usted ha mencionado, el fondo de promoción, que en este caso se busca proponer y tenerlo así como otros países que lo tienen, que es como Colombia y Costa Rica. Ya venimos con eso, nos vamos a una pausa. Inicio de espacio publicitario. Las mujeres son víctimas de discriminación y violencia.
Incluso su igualdad de derechos ha sido vulnerado. Estas prácticas van en contra de sus derechos, reconocidos en el ámbito internacional en la Declaratoria de los Derechos Humanos. Sin embargo, son más las comunidades que unen fuerzas para luchar por los derechos de la mujer. En Corape Satelital, la defensa de los derechos de la mujer es una prioridad. Corape, por la vida. Hola amigos, ¿están listos para ser parte de algo increíble? Es hora de mostrar la buena onda en el Ecuador. Buena Onda es una iniciativa que celebra y promueve las buenas acciones de nuestra gente. ¿Quieres participar? Es fácil y divertido. Toma tu móvil y graba un video de hasta 1 minuto y medio mostrando la buena onda de los ecuatorianos. Puede ser familia, amigos, vecinos, incluso profes. Puedes participar solo o en grupo, como institución, colectivo o comunidad. Todos son bienvenidos. Sube tu video a TikTok con el hashtag Buena Onda. Etiqueta al Tecnológico Pichincha y no olvides registrar tu participación en nuestro sitio web. ¡Vamos Ecuador! Es hora de compartir la buena onda. Un completo resumen informativo con las principales noticias de la semana. Entrevistas, reportajes y más, escúchelo en su radio revista Ecuador en Contacto. Todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, a través de la red de radios afiliadas a Corape en todo el país y el audio en vivo de nuestra página web www.corape.org.es. Fin de espacio publicitario. Regreso con nuestros invitados aquí en Ágora Democrática. Estamos analizando un poco esta ley de turismo que ha propuesto el Ejecutivo y también todo este escenario de turismo en nuestro país. El señor Letort me ha dicho algo que me ha dejado también con muchas dudas y quisiera consultarle. Usted ha señalado que no somos un país de turismo masivo, que en este caso somos un nicho, que no podemos competir también con otros países. Pero ¿no sería lo idóneo competir con estos países o en este caso nos falta mucho como país para llegar a ese nivel? Ser nicho no es malo. Ser nicho es bueno, si sabemos llegarle a ese cliente con el producto que él desea. Ser nicho es muy bueno. Por ejemplo, los turistas alrededor del mundo que más gastan dinero, y lo que queremos es que gasten dinero, son los pajarólogos que les dicen, la gente que le gusta el avistamiento de pájaros. Ellos les gusta ir a sitios muy especiales y van a gastar dinero. El turismo de playa, tenemos unas playas espectaculares en el Ecuador, pero no tienen, por lo menos en el continente, la gran mayoría, no tienen ese azul Caribe que atrae mucho. ¿Qué tenemos que empezar a trabajar nosotros? Y es algo que tenemos nosotros como gremios, como Estado, tenemos que empezar a ver cómo hacemos para que el turista que va a Galápagos se quede en el continente. El turista que va a Galápagos está, y ahora se ve más de esta tendencia, está llegando, a veces no sale del aeropuerto, se sube en el primer avión, se va a Galápagos, regresa y se va después a Colombia, Perú, y ni siquiera se queda en el continente, ya lo tenemos acá. Una de las leyes del marketing es el upselling. Es decir, si yo tengo un cliente sentado en mi restaurante, quiero venderle cerveza, quiero venderle vino, quiero venderle postre, porque ese cliente ya lo tengo sentado. Es más fácil venderle más al cliente que tengo que al cliente que va a venir a hacer lo que venga. Entonces tenemos que encontrar cuáles son esas formas creativas para hacer que ese turista se quede en el continente 5, 6, 7 días. ¿Qué incentivo le damos? ¿Qué beneficio le proporcionamos? Eso es algo que tenemos. Además, ¿cómo hacemos esa promoción para que esa persona se nos quede más tiempo en el continente? Calculamos que son 100,000 turistas que tienen poder adquisitivo, que si se quedan 5 días, estamos hablando de 500,000 room nights. Eso es un montón de posibilidades para la industria del turismo. Un dato para que nos asombremos un poco lo que está pasando este momento. 7 de cada 10 habitaciones hoteleras en Quito están desocupadas todas las noches. Una cifra, la verdad, que sí también nos deja sorprendidos, en este caso, para quienes no conocemos de cerca el sector hotelero y conocer esa realidad, porque vemos, sobre todo acá en Quito, ¿no? Infraestructuras grandes, los hoteles, y uno tiende a pensar que tal vez están ocupadas porque siguen ahí, pero la realidad que en este caso nos comparte el señor Letort es otra. Y ahora también hablando acerca de este fondo de promoción, que lo tienen otros países como Perú, Colombia y Costa Rica. Este fondo de promoción es como una especie de fideicomiso de que se alimenta de las tasas de la industria que el turismo cobra. ¿Cómo lograr un fondo sostenible en nuestro país aprovechando
hablando de que también se propone uno, y sobre todo lo que, si no me equivoco, me ha mencionado el señor Lector, que en este caso estos fondos lleguen al lugar correcto y no se desvíen. Bueno, yo creo que la cultura institucional, para poner un poco esto en contexto, ¿no? La cultura institucional de nuestro país es bien refundacional desde la colonia, para ser específicos. Pero claro, eso no legitima que después de más de 200 años seamos exactamente lo mismo en debilidad institucional. Creería que si está establecido legalmente, el siguiente paso es la construcción de un reglamento adecuado, ¿no? Y la sostenibilidad de ese reglamento adecuado. Particularmente, creo que el país tiene la oportunidad de ver en el sector turístico una posibilidad estratégica de desarrollo. Sí, eventualmente en los primeros años no va a ser una posibilidad estratégica comparable, por ejemplo, con las dimensiones financieras de la economía extractivista en términos de minas o de otro tipo de energías. Sin embargo, es más sostenible en el mediano plazo y en el largo plazo. Y tiene una particularidad muy significativa que es justamente los encadenamientos que decíamos hace un momento. En esa lógica, si empezamos a ver como una posibilidad estratégica al sector turismo, una de las cosas que debería suceder es si quieren, un pacto nacional, una estrategia nacional, una política pública sostenible sobre el tema. Y pensemos en un síntoma inmediato de esto. ¿Cuántas, en los últimos 15 años, por poner un tiempo específico, cuántas marcas país hemos visto? ¿No? Y no es que el país ha cambiado. Los Galápagos siguen siendo los Galápagos. El centro histórico de Quito sigue siendo el centro histórico de Quito. Cuenca tiene igual un centro histórico muy significativo, y así en distintos lugares, digamos, pensando en o Imbabura, ¿no es cierto?, con los hotspots que tiene de visitantes. Esos siguen siendo los mismos, o tal vez ahora son mejores. Sin embargo, la marca país ha cambiado. Y ahí hay algo importante para la reflexión, ¿no? Porque no solamente tiene que ser sostenible la marca, sino todo lo que va atado a la marca. Cuando un país o una ciudad gestionan una marca de promoción, en este caso turística, además tienen que establecer cosas que vayan aledañas a eso. Por ejemplo, si establecemos en este momento, ojalá ya no se vuelva a establecer una nueva marca, pero digamos, si uno lanza una marca país, esa marca país tiene unas consideraciones en el caso del turismo. ¿Qué vamos a hacer con los aeropuertos? ¿No? Tenemos unas metas estratégicas respecto a mejorar los aeropuertos, bajar los costos de los vuelos del mercado interno y del mercado externo, que eso también es determinante. Sí hay un mercado muy importante que genera recursos, que es el visitante extranjero, pero hay un mercado interno, ¿no es cierto?, que se mueve sobre todo en feriados, que es muy importante, y ahí hay que ver además salidas. Del 70% de los viajes, si no me equivoco, son destinos de playa. Bueno, ¿qué pasa con todos los otros cantones que tienen también turismo y que son destinos de montaña? ¿Cómo les hacemos no competir, sino integrar en un circuito turístico que es fundamental? Creo yo que es una de las metas estratégicas del turismo en el país. Luego, si ya tenemos esta visión más estratégica, una marca de promoción turística, ¿qué pasa con el tejido social? Con la gente que queremos que trabaje en ese sentido. Eso puede ser, volviendo a la inquietud original, trabajado vía el reglamento, es decir, cuidar que esos recursos se utilicen en lo que tienen que utilizarse, y luego sí fomentado en una política pública. Y cuando digo política pública, no hablo solamente del Estado. Lo que pasa es que el Estado o el gobierno nacional de turno firma la política pública. Pero la política pública, como es una gestión pública, que tiene unos efectos de bien superior, es decir, unos efectos de beneficio para la sociedad en su conjunto, tiene que tener mucha interlocución con los operadores turísticos, Mauricio y sus colegas, y también con otros agentes. ¿Qué agentes? Municipios, por ejemplo, ¿no? La ley, y eso seguramente Mauricio nos podrá referir más en detalle, establece una particularidad para el trabajo en el caso de inversiones privadas en municipios. Eso es determinante porque muchos municipios carecen de infraestructura. La academia tiene una actividad específica, los medios de comunicación tienen una actividad específica. Entonces, creo yo que la forma de garantizar eso, sí, puede ser el reglamento y tiene que ser el reglamento, pero además tiene que ser un tejido colaborativo, ¿no es cierto? Un grupo de personas, de instituciones que apalanquen esto no para mañana o pasado mañana o el 2025, sino como una visión estratégica de la industria del turismo, como una posibilidad en realidad de desarrollo principalmente local, ¿no? Y de vinculación de empleo, por supuesto. Y usted ha mencionado el tema de la marca país y ha señalado pues que en este caso las Islas Galápagos siguen siendo las Islas Galápagos. Pero ¿por qué pasando esto y sabiendo también de la importancia que tiene la marca país para los países, por qué se continúa cambiando? Quizás hay como que no se siguen los procesos en cuanto a las carteras, darle continuidad a estos temas políticos. ¿Qué hay más atrás para darle un tanto cambio a este tema? Porque somos una sociedad castrante, ¿no?
que busca refundar el país y cada una de sus instituciones cada vez que puede, y eso sucede a todo nivel. Si mañana hay un nuevo administrador de la oficina donde yo trabajo, capaz llega y cree que el giro del negocio ya no es de investigación de opinión pública y mercado, sino que hay que cambiar todas las estadísticas posibles, ¿no? Entonces, sí creo que es una situación que tenemos que mejorar, y una de las posibilidades de mejora de esto es fomentar una cultura institucional más sostenible, con objetivos, no solamente porque hay que tener disposición a una cultura institucional, sino porque eso le genera resultados, en este caso concreto, al turismo del país. Y continuando hablando del tema de la marca país, señor Letort, también consultarle cuáles son esos productos, servicios que usted cree que no han sido como que tomados en cuenta para darle una sostenibilidad al turismo de nuestro país, siendo un país mega diverso, tenemos diferentes espacios, ustedes ya lo han comentado, de las riquezas que tenemos en nuestro país, playas y diferentes lugares, para en este caso proyectarnos a nivel internacional y lograr precisamente lo que las personas conocen y varios también gobiernos han señalado, y es que dar a conocer al país a nivel internacional. Bueno, el Ecuador tiene cosas fabulosas. Yo le digo, a veces pensamos el Ecuador, no somos los mejores del mundo, y lo que tenemos es que estamos equivocados. Sí, somos los mejores del mundo. Tenemos el mejor banano del mundo, el mejor camarón del mundo, las mejores flores del mundo, el mejor cacao del mundo. Nuestro café no es malo, es muy bueno. Tenemos una cantidad de anclas productivas en el Ecuador, que eso tenemos que empezar a integrarle en esta venta de turismo. La ruta del cacao es importantísima, ¿sí? La ruta del cacao tiene las raíces del cacao están en Ecuador y no podemos aprovecharles totalmente, ¿no? Nos falta esa promoción. Y regreso a la promoción, y mil disculpas por esto. Hace un gobierno teníamos $500,000 para promoción turística. ¿Sí? $500,000. Cuando uno invierte, uno piensa en un rédito de acuerdo a la inversión. ¿Qué podemos lograr con $500,000? Los resultados que obtuvimos. Estamos ahora 100,000 visitantes menos en el Ecuador que en el 2019, 120,000 por ahí, sin contar aquellos visitantes que tuvieron un éxodo de su país de origen. Estamos más o menos con 100,000 visitantes menos. Entonces, tenemos que empezar nosotros a encontrar que estos atractivos que tiene Ecuador tienen que ser promocionados al que le interesa. La gastronomía ecuatoriana. De un tiempo acá estamos oyendo del encebollado. Antes nunca oíamos del encebollado. El encebollado era un plato de agachaditos. Y así es como le veíamos. Ahora vemos que está despuntando en las listas como una de las mejores sopas del mundo. El locro de papa está en los puestos más altos, el ceviche ecuatoriano. Tenemos una gastronomía exquisita. Le doy un caso de Tailandia. Tailandia, cuando quería impulsar su gastronomía, Tailandia tiene una gastronomía espectacular, una combinación asiática, tiene bases francesas también, tiene toda una mezcla riquísima de ingredientes. Lo que hicieron, salieron a los restaurantes tailandeses fuera de Tailandia y les dieron una especie de bono, una especie de auspicio para que mejoren su estructura, para que promocionen su restaurante y Tailandia. Algo así podemos hacer en el Ecuador. Nosotros tenemos muchos migrantes ecuatorianos en todo el mundo y principalmente en los mercados que nos interesan para atraer visitantes. Bueno, démosles un espaldarazo, apoyémosle para que sus restaurantes no solo vendan su comida, sino que además la vendan en Ecuador. ¿Sí? Continuamos en Ágora Democrática hablando sobre el sector turístico de nuestro país, también esta propuesta que ha enviado el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, su quinta propuesta en materia económica urgente. Y son varios puntos que en este caso los hemos podido abordar acá, pero también le hemos dado esa lectura al sector turístico de nuestro país, conocer un poco la opinión del señor Letort, que ha estado de cerca en el sector hotelero, en el sector turístico, también la parte de opinión pública y del análisis económico con el economista Coronel. Y también vamos a intentar abordar otro de los temas que trata esta propuesta, y es que aquí se habla de que los contribuyentes del Registro Nacional de Turismo, que en este caso no hayan podido cumplir con obligaciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, podrán acceder a facilidades de pago. Hablábamos al inicio de exoneraciones, beneficios y demás. También consultarle al economista Coronel cómo analiza esta propuesta, porque ha generado ruido en algunas personas, porque señalarían que podría caer en vulneración de derecho al trabajador. Bueno,
Yo diría allí es más bien una mirada conceptual que en mi caso yo la presento frente a toda posibilidad de condonación de deudas, remisión de intereses y demás. No nos olvidemos que el Ecuador gestiona una reforma tributaria más o menos en el mismo plazo que gestiona una consulta popular, con 24 meses en promedio. Es decir, cada 2 años estamos reformando algo de la ley a través de una consulta popular o reformando los tributos, ¿no es cierto?, los impuestos que los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que pagar mediante algún tipo de reforma. Esa cultura institucional es peligrosa, ¿ya? Y hay que ser muy específicos en los reglamentos con que se apliquen, justamente para que no se conviertan en una posibilidad de cada vez tener más debilidad institucional y en el caso concreto de tener una cultura tributaria inmanejable, ¿no es cierto?, difícil de sostener en términos de finanzas públicas. ¿Por qué hago este antecedente más generalizado alrededor del el régimen tributario del país? Porque la transitoria que antecede exactamente a la parte de seguridad social tiene que ver con las deudas tributarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que si bien tiene mucho sentido por el comportamiento de esta industria en específico, ¿no?, que hemos referido algunos datos que dejan evidencia de esto. Seguramente las personas que nos están escuchando tienen mucha más claridad inmediata de lo que sucede con el sector turístico porque han visto el restaurante de su vecino o vecina cerrar o un hotel en su ciudad que está vacío. Pensemos en el caso de Quito. Calle Avenida Shiris y Naciones Unidas, un hotel de tradición de la ciudad y seguramente del país, que antes tenía otro nombre y después fue comprado por una cadena, está cerrado. Una implementación de seguramente 10, 12 pisos que está cerrado y no es el único caso. Entonces, claro, la gente sabe lo que está pasando con el sector turístico porque ha tenido una contracción. Creo que frente a esa contracción es adecuado tomar este tipo de procedimientos, pero hay que ser muy cuidadoso. Porque luego, insisto, si cada 2 años hacemos reformas sobre lo que nos pasa en el régimen tributario o en el régimen institucional en términos general vía reformas, en realidad no estamos construyendo el país que deseamos, sino el país que necesitamos para esos 2 años. Y ciertamente, pues eso, más allá del placebo que pueda generar, ¿no es cierto?, de la calma que pueda generar en ese momento, no nos genera situaciones concretas de desarrollo. Incluso en términos de inversión, si uno sabe que cada 2 años va a tener una reforma tributaria y que por ahí dentro de esa reforma tributaria puede ser que a un inversionista, porque tiene un capital significativo, le cobran un único aporte, ¿no es cierto?, por la situación del país y termina siendo una complicación, ¿no? Y finalmente la gente decide invertir en lugares donde hay más estabilidad tributaria y más estabilidad política. Es una cosa a considerar. Ahora, en específico, esto puede vulnerar nuevamente la posibilidad o no de que se vulnere algún derecho, de que se vulnere en última instancia la gestión pública de un tema, tiene que ver ya en el caso de la ley estrictamente con la posibilidad de una adecuada reglamentación e implementación. Eso va a ser determinante. Yo entendería que el siguiente trabajo no solo de la gestión pública política, es decir, del presidente y su equipo de gobierno y del ministro Olsen, sino de el tejido empresarial, ¿no es cierto?, de Mauricio y sus colegas, va a ser sentarse a resolver ese reglamento y que ese reglamento en efecto pueda instrumentar todas las buenas intenciones que plantea la ley, con una consideración adicional, que no es que si esto se aprueba, estamos a finales de marzo, principio de abril, no es que en agosto, ¿no es cierto?, en el pico turístico de agosto el país va a ser distinto a través del turismo. No, es una cosa que se construye de manera sistemática, recurrente, ¿no?, y por supuesto rigurosa. Avanzo con el señor Letort con otro punto de esta propuesta y es que en la iniciativa se habla de beneficios en pagos de impuestos, tasas y contribuciones municipales para nuevas inversiones en este caso para el sector turístico. ¿Cómo analiza usted también esta propuesta? ¿Considera que está clara este tema de inversiones o ya una vez en caso de que se apruebe la propuesta pues se debe de aclarar el tema en el reglamento? Sí, el dinero va donde le traten bien, ¿sí? Esa es una premisa básica de la economía, de las finanzas. Si nosotros damos beneficios para que ese dinero pueda ser rentable, entonces ya tenemos, por ejemplo, hay cosas potentes en la ley anterior que eran sobre inversiones superiores a los $100,000, había 0% de impuesto a la renta por 7 años. Ahora se le incrementa esto ya de los GATS,
lo cual es muy bueno. Nosotros estamos proponiendo algo adicional, que es la exoneración del 100% de los rendimientos que generen la participación de un accionista en financiamiento bursátil, extrabursátil y mecanismos no tradicionales de financiamiento. Queremos traerle al dinero acá. Ahora, ¿qué pasa con el ecuatoriano? Lo más fácil es ponerle en una cooperativa, en un banco, para que vaya creciendo con el interés sin hacerlo mover. Estas inversiones tienen que dar trabajo y tienen que dar trabajo en todos los cantones del país. No nos olvidemos que hay ciudades del Ecuador que han estado ante una crisis profunda. Y estamos hablando en Esmeraldas, en Manabí, en Santa Elena, que tienen el problema del crimen, tienen el problema ahora del fenómeno del niño. Hay que darles una boya de salvación, hay que permitirles que salga adelante y hay que dar incentivo al inversionista que vaya a meter su dinero ahí. Estamos llegando casi que a la parte final de Ágora Democrática, pero no nos podemos ir sin antes pedirles a nuestros dos invitados que en este caso nos den sus conclusiones sobre el tema que hemos hablado. Es un tema muy amplio, en este caso también nos faltaron analizar otros puntos que también propone esta iniciativa, y es que, por ejemplo, nos faltaron algunos puntos en este caso de los beneficios a las aerolíneas, pero bueno, ya habrá otra oportunidad de invitarles a ustedes para poder continuar hablando de este tema y también ver qué decide la Asamblea Nacional, en este caso frente a la propuesta. Así que vamos a iniciar con el señor Coronel, ya su conclusión en la parte final. Esta ley era necesaria, era el momento necesario en el que lo envió el presidente Daniel Noboa y sobre todo, bueno, usted lo señaló en el programa, cree que va a darle paso a la Asamblea Nacional, pero ya cuáles son esos puntos que también la Asamblea Nacional debe centrarse para hacerle ese análisis profundo. Bueno, primero muchas gracias a Mauricio, a ti, Elba, por esta grata conversación. Creo que se ha abordado mucho, no se ha abordado todo y siempre se puede profundizar adicionalmente en cada uno de los temas que hemos trabajado. Me parece importante reflexionar como conclusión de esta conversación, primero que es importante para el país disponer de la información suficiente para tomar decisiones estratégicas, ¿no es cierto? ¿A qué mercado queremos atender en términos turísticos? Hay destinos que son más de turismo interno, destinos que son más de turismo exterior y tenemos que saber qué hacer en cada caso, ¿no? Y eso es determinante y fundamental. La ley, por supuesto, va a apoyar, sobre todo en términos tributarios, que es su ámbito, ¿no es cierto?, su dominio, el fomento turístico de actividades turísticas. Creo también que, como decía, entre líneas, habla de formalización y eso es fundamental en cualquier industria y particularmente en esta industria que es tan delicada y sensible, porque es una industria de servicio y no es un servicio en términos generales, un servicio muy, muy delicado, muy específico, en momentos generalmente muy especiales de la gente y por eso tiene que ser considerado así. Y finalmente es determinante que la reglamentación y la política pública que deriva de esta potencial aprobación de la ley sean lo suficientemente bien desarrolladas justamente para que tenga un sentido, una utilidad y para que todos tengamos beneficios, digamos, tanto como pasajeros, es decir, como visitantes turísticos de algún destino del país, como las personas que visitan el país desde otros países, tengan y vean los beneficios en términos de servicio, uno, de precio, que es determinante también para alcanzar esa competitividad, y tercero, de sostenibilidad, ¿no? Que pueda esto construir una industria turística más robusta, más diversificada y por supuesto de mayor calidad en el contexto del tiempo. Y ya también con el señor Mauricio Letort, también su conclusión ya en la parte final sobre esta propuesta que hemos analizado y sobre todo si usted considera que sí se lograrán los objetivos propuestos en caso de que se le dé la aprobación a esta norma en la Asamblea Nacional. Estamos contentos que por primera vez desde que yo tengo uso de razón se le da la vuelta a ver al turismo y se dice, bueno, queremos salvarlo y queremos que crezca, porque una parte de eso es salvarlo. Realmente estamos en una situación complicada este momento. Entonces hay que salvarlo primero y hay que darle las herramientas para que en el futuro siga adelante, siga creciendo. Tenemos un país maravilloso y a veces a los ecuatorianos no nos vendemos lo maravilloso que es nuestro país. Si nos vamos, y le doy ejemplos así al azar de cosas que son espectaculares. La laguna del Quilotoa, espectacular. Es un atractivo a nivel mundial. La iglesia de la Compañía, la isla de La Plata, todos los lagos del norte, las zonas de Santa Elena, Guayaquil, el malecón. Tenemos un país espectacular, que nos falta a nosotros hacer el clic y decir, sí, el turismo es nuestra prioridad, pero ahora en serio, y demos al inversionista, démosle al trabajador las herramientas
para que puedan ir adelante, no a 2 años, solo salvando, sino a 20, a 30 años. Colombia hasta hace no mucho tenía menos turistas que Ecuador. Ahora creo que nos triplica, nos cuadruplica. Hubo una ley económica urgente, una ley de turismo con muchos beneficios. Y eso hizo que el turismo crezca. Y cuando el turismo crece, el encadenamiento es maravilloso, porque vende más el que vende cebollas, el que vende papas, el que vende artesanías, el que vende tejidos. Entonces tenemos una oportunidad maravillosa. El gran reto que tenemos en este momento es hacer que en la Asamblea le podamos poner más potente a la ley enviada por el Ejecutivo, para que realmente le impulse el Ecuador hacia un destino importante a nivel mundial. Perfecto, les agradecemos a nuestros dos invitados por el tiempo en la agenda. Carlos Coronel, economista y especializado en investigación de opinión pública, y también a nuestro segundo invitado, Mauricio Letort. Como les mencionamos, él es ingeniero en alimentos y en este caso también es presidente del directorio de la Federación Hotelera del Ecuador, AOTED. Muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes también, amigos y amigas que nos vieron a través de YouTube y nos siguen semanalmente por nuestros medios afiliados a nivel nacional. Nos volvemos a encontrar en una próxima semana para continuar hablando de estos temas de la coyuntura nacional, así que invitados e invitadas a seguir en sintonía junto a nosotros. Mi nombre es Elba Luzardo, que tengan un excelente resto del día. Un abrazo. Usted escuchó Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. una producción de Corape, la coordinadora de medios comunitarios populares y educativos del Ecuador. Hasta un próximo encuentro. Una producción de Corape. Derechos reservados.